Este video cambiará tu visión sobre el poder de Dios. Imagina extender tu mano para desafiar a Dios y en cuestión de segundos verla secarse ante tus propios ojos. Esto le sucedió a un poderoso rey de la Biblia y la razón de este castigo podría estar ocurriendo en tu vida sin que te des cuenta. Muchas personas están jugando con Dios, ignorando sus advertencias, pensando que pueden vivir como quieran sin consecuencias. Pero hoy descubrirás lo que sucede con aquellos que desafían la autoridad divina. Si sientes que tu vida está estancada, que las cosas no avanzan, que algo está mal, quédate hasta el final, porque Dios tiene una revelación para ti. Antes de continuar, un aviso importante. Quizás estés viendo nuestros videos, pero aún no te has suscrito al canal. Y eso significa que podrías estar perdiendo mensajes poderosos que Dios quiere hablar contigo. Así que, detente un segundo ahora, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que vamos a revelar hoy podría transformar tu vida espiritual para siempre. Ahora, prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar abrirá tus ojos a una verdad espiritual que muchos ignoran. El poder es una de las pruebas más difíciles para el ser humano. La historia del rey Jeroboam es un claro ejemplo de cómo la arrogancia y la desobediencia pueden llevar a consecuencias devastadoras. En el clímax de su soberbia, este monarca desafió directamente la autoridad de Dios, creyéndose intocable, como si su reinado estuviera más allá del juicio divino. Pero Dios no se deja burlar. En un instante aterrador, Jeroboam vio su mano marchitarse ante sus ojos, una advertencia inmediata del poder de Dios sobre la vida y el destino de los hombres. Este evento no fue solo una demostración de juicio, sino también una lección eterna sobre el peligro de apartarse del camino de la fe cristiana. Para entender la magnitud de este castigo, es necesario ver el contexto. Jeroboam no era un rey cualquiera. Él había sido puesto en el trono con una promesa de grandeza. Primera Reyes 11:31-38. Dios le dio la oportunidad de establecer una dinastía duradera si obedecía sus mandamientos. Sin embargo, en lugar de seguir los principios de la Biblia, permitió que el orgullo lo cegara. En su afán de mantener el control sobre su pueblo, llevó a Israel por un camino de idolatría y rebelión. Su autosuficiencia lo hizo olvidar que su autoridad era un préstamo divino y no un derecho absoluto. Esta actitud no es ajena a nuestros tiempos. ¿Cuántas veces nos encontramos actuando como si nuestra fuerza, inteligencia o logros fueran méritos exclusivamente nuestros? La fe cristiana nos enseña que todo lo que tenemos viene de Dios, pero cuando el orgullo invade el corazón, el ser humano tiende a olvidar quién es el verdadero rey. Al igual que Jeroboam, muchos hoy confían en su propia fuerza y toman decisiones sin consultar a Dios en oración, alejándose poco a poco de la espiritualidad genuina. El relato de Jeroboam nos advierte sobre la trampa de la autosuficiencia. Él construyó altares y becerros de oro, sustituyendo la adoración al Dios verdadero por falsos ídolos. Esta idolatría no se limita a imágenes físicas. Hoy en día puede manifestarse en nuestra dependencia del dinero, el éxito, las redes sociales o incluso en la obsesión por el reconocimiento. La Biblia nos advierte repetidamente que solo Dios es digno de nuestra adoración y confianza. Cuando colocamos cualquier otra cosa en el centro de nuestras vidas, estamos siguiendo los pasos de Jeroboam. En la escena impactante de su castigo, Jeroboam extendió su mano para dar una orden en contra del profeta de Dios, pero en un instante su brazo se secó. Fue un castigo inmediato y aterrador. Su mano, símbolo de su poder y autoridad, se convirtió en una evidencia viviente de su impotencia ante Dios. La arrogancia de un rey fue humillada en cuestión de segundos. En lugar de recibir honor y obediencia de su pueblo, se convirtió en un
espectáculo de vergüenza y terror. La Iglesia cristiana nos recuerda que la soberbia siempre precede a la caída, y este episodio es un recordatorio visual de esa verdad. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de cómo Dios responde a la arrogancia humana. Nabucodonosor, otro monarca poderoso, fue humillado cuando perdió su razón y vivió como una bestia del campo. Daniel 4, 28-33. Herodes Agripa murió de forma trágica cuando aceptó la adoración del pueblo en lugar de dar gloria a Dios. Hechos 12, 21-23. En ambos casos, la mano de Dios se hizo presente de forma innegable. Jeroboam no fue una excepción. Su castigo fue un mensaje claro para él y para todos los que presenciaron su caída. Pero, ¿cómo evitar caer en la misma trampa? La Biblia nos da una respuesta clara. La humildad y la dependencia de Dios son claves para una vida cristiana saludable. La oración nos mantiene conectados con la voluntad de Dios, recordándonos que nuestras fuerzas son limitadas y que solo en Él encontramos verdadera estabilidad. Meditar en la Biblia nos ayuda a identificar los caminos de la justicia y a evitar las sendas del pecado. La adoración nos centra en lo eterno, alejándonos de la arrogancia que cegó a Jeroboam. Este evento también nos muestra la importancia de la corrección divina. Dios no castiga por placer, sino por amor y justicia. La disciplina de Dios es una oportunidad para la restauración, pero depende de la respuesta del corazón humano. Jeroboam tuvo un momento para reflexionar y arrepentirse, pero su orgullo lo llevó a endurecerse aún más. ¿Cuántos hoy, al enfrentar adversidades, en lugar de buscar a Dios en oración y humildad, se resisten y siguen en su camino de rebeldía? El Evangelio nos llama a una transformación genuina, a abandonar el pecado y buscar la salvación en Cristo. El Nuevo Testamento nos muestra un contraste poderoso con la historia de Jeroboam. Jesús, el verdadero rey, quien a diferencia de los reyes terrenales, se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2, 5, 8. Mientras Jeroboam usó su poder para alejar a la gente de Dios, Jesús lo usó para guiarnos de regreso al Padre. Mientras Jeroboam se aferró a su orgullo, Jesús se despojó de sí mismo por amor. Esta comparación nos lleva a una reflexión crucial. ¿Qué tipo de liderazgo estamos siguiendo? ¿El liderazgo egocéntrico del mundo o el servicio humilde de Cristo? Las iglesias cristianas hoy pueden aprender mucho de este relato. Es fácil caer en el error de querer controlar, manipular o imponer reglas humanas sobre la fe. Sin embargo, Dios busca corazones dispuestos a seguirle en espíritu y verdad, no meros rituales vacíos. La predicación del Evangelio debe estar centrada en la verdad de la Biblia y no en los caprichos de los hombres. La vida cristiana auténtica no se trata de posiciones o títulos, sino de un corazón que busca agradar a Dios en todo momento. A través de la historia de Jeroboam, Dios nos deja una advertencia seria, pero también una invitación. Él nos llama a examinar nuestro corazón, a deshacernos del orgullo y a someternos a su voluntad. Cuando entendemos que nuestra vida, talentos y oportunidades vienen de Dios, nuestra actitud cambia. Ya no buscamos el control, sino que confiamos en su guía. Ya no nos apoyamos en nuestra propia fuerza, sino que dependemos de su poder. Esta es la diferencia entre vivir bajo la bendición de Dios o enfrentar las consecuencias de la rebelión. La pregunta que queda es: ¿aprenderemos de la caída de Jeroboam o repetiremos su error? Después de la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel se encontraba en una encrucijada histórica. El gobierno de su hijo, Roboam, fue severo y lleno de decisiones imprudentes que desencadenaron un desastre para el reino. Este momento de la historia no solo muestra la caída de una monarquía, sino que ilustra cómo la desobediencia a Dios y las decisiones egoístas
pueden fracturar no solo naciones, sino también corazones y almas. El pueblo de Israel, bajo la conducción de Roboam, pidió al rey que aliviara la carga que su padre Salomón había impuesto sobre ellos. Sin embargo, Roboam, en lugar de escuchar y actuar con sabiduría, respondió con dureza, dejando claro que él no cedería ante sus súbditos. La respuesta fue una ruptura inmediata. 10 tribus se rebelaron y establecieron su propio reino, el reino del norte, bajo el liderazgo de Jeroboam. Este acto no fue solo una división política, sino también una fractura espiritual que marcó el inicio de un camino oscuro para Israel. Es interesante cómo las decisiones de los líderes afectan a las naciones y a las generaciones que les siguen. La fe cristiana enseña que un rey o un líder tiene la responsabilidad de guiar a su pueblo en los caminos de Dios. Roboam, en su arrogancia, prefirió confiar en su propio juicio en lugar de buscar la sabiduría de Dios. Esta falta de humildad y búsqueda espiritual llevó a la división, a la rebelión y finalmente a las consecuencias devastadoras. Este principio sigue siendo relevante en nuestras vidas hoy. ¿Cuántas veces en la vida diaria tomamos decisiones apresuradas sin buscar primero la guía divina? ¿Cuántos de nosotros confiamos más en nuestra propia sabiduría que en la revelación de la Biblia? Cuando nuestras decisiones no están alineadas con la voluntad de Dios, las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. La rebelión que surgió en este contexto no fue solo política, sino también espiritual. Al establecerse el reino del norte, Jeroboam se enfrentó a una grave decisión: seguir los caminos de Dios o seguir su propio deseo de mantener el poder. Para asegurar su dominio sobre el pueblo, construyó 2 becerros de oro y les ordenó adorarlos. Este acto de idolatría fue una flagrante violación de los mandamientos de Dios. La Biblia es clara en que la adoración a ídolos es un pecado grave y el juicio de Dios sobre la idolatría es seguro. Jeroboam, en su afán de controlar a su pueblo y alejarlo de Jerusalén, abandonó completamente los principios de la religión católica y comenzó un camino de rebelión que no solo perjudicó su reinado, sino también a todo el pueblo de Israel. Este es un ejemplo claro de cómo la desobediencia a Dios no solo afecta al individuo, sino a toda una comunidad. Las consecuencias de la idolatría de Jeroboam se extienden mucho más allá de su reinado. Al apartar a Israel del verdadero culto a Dios, Jeroboam preparó el terreno para una serie de calamidades que afectarían a generaciones futuras. El pueblo de Israel fue arrastrado por su ejemplo y sucumbió a la idolatría, lo que resultó en la pérdida de la paz interior y la bendición divina que solo proviene de una vida centrada en la adoración verdadera y en el estudio bíblico constante. La idolatría no es solo un acto de adorar imágenes, es poner cualquier cosa en el centro de nuestras vidas en lugar de Dios. Esto se puede manifestar de maneras modernas: el dinero, el trabajo, las relaciones o incluso nuestras propias ambiciones. Jeroboam enseñó a su pueblo que lo material y lo temporal podían reemplazar lo eterno y lo divino. Esta es una de las mayores tragedias espirituales que podemos vivir, ya que nos aleja de las verdades espirituales que nos conducen a la salvación y la vida eterna. Es importante reflexionar sobre cómo esta rebelión y sus consecuencias se aplican en nuestras vidas hoy. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y tentaciones que nos alejan de la verdadera adoración. Como cristianos, estamos llamados a vivir una vida de obediencia, de meditación cristiana constante y de búsqueda de la verdad a través de la Biblia. Si bien es fácil caer en la trampa de idolatrar cosas temporales, el Evangelio nos recuerda que solo en Cristo encontramos el propósito eterno para nuestras vidas.
Jesús mismo nos mostró que la verdadera paz interior y el sentido de la vida se encuentran al rendirnos a la voluntad de Dios y vivir una vida de obediencia. Es significativo que la historia de Jeroboam no termine con la rebelión, sino que nos deja una lección de cómo los caminos de desobediencia llevan a una vida de sufrimiento y vacío. El camino de la idolatría puede parecer tentador al principio, pero solo nos lleva a la desilusión y a la pérdida. Al contrario, el camino de la obediencia a Dios, aunque a veces difícil, siempre trae consigo bendición y paz. El amor de Dios es más grande que cualquier poder terrenal. Y cuando buscamos su voluntad sobre todas las cosas, encontramos una vida abundante. Al ver la división que se originó en Israel, nos preguntamos, ¿estamos dejando que nuestras propias decisiones dividan nuestras relaciones con Dios y con los demás? Cada vez que nos alejamos de la oración y de la adoración genuina, corremos el riesgo de vivir bajo la sombra de la rebelión, como lo hizo Jeroboam. Pero así como el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios, nosotros también tenemos esa oportunidad hoy. A través de la oración podemos restaurar nuestra relación con Dios y encontrar la paz interior que solo Él puede dar. Este pasaje nos llama a examinar nuestras vidas y nuestras propias decisiones. ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jeroboam, guiados por la arrogancia y la rebelión, o estamos buscando la sabiduría de Dios para vivir en obediencia y fe? Al reflexionar sobre esto, debemos ser conscientes de que las decisiones que tomamos hoy afectan no solo nuestra vida, sino también la vida de aquellos a quienes amamos. Cada elección es una oportunidad para acercarnos a Dios y vivir una vida cristiana centrada en Él. En el relato de Jeroboam hay un momento crucial en el que un profeta de Judá llega con un mensaje de juicio y advertencia. Este es un momento decisivo, ya que muestra cómo Dios siempre se asegura de enviar su palabra de corrección antes de que las consecuencias lleguen a ser irreversibles. El profeta, guiado por la mano de Dios, no solo reprendió a Jeroboam, sino que también profetizó un futuro que cambiaría el destino del altar que Jeroboam había construido en Betel, un altar lleno de idolatría. El profeta habló con valentía, sin miedo a las repercusiones que su mensaje pudiera traer. Este acto de obediencia al llamado de Dios refleja la importancia de escuchar la voz de Dios, incluso cuando el mensaje es difícil de entregar. Cuando Dios envió a este profeta a Jeroboam, estaba demostrando su amor por su pueblo. A través de la corrección, Dios intenta restaurar, no destruir. El propósito de la advertencia de este profeta era que Jeroboam pudiera arrepentirse de sus malas acciones antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el mensaje fue tan fuerte que provocó una gran indignación en el rey. El profeta no solo habló del juicio de Dios, sino que también profetizó que un futuro rey, Josías, destruiría este altar, lo que fue un anuncio escandaloso para el pueblo, ya que nadie podría imaginar que ese altar idólatra sería destruido. Este tipo de revelación directa de Dios se convierte en un claro testimonio de su soberanía sobre toda la tierra. Es asombroso ver cómo Dios se preocupa por la pureza de nuestra adoración. La idolatría de Jeroboam no solo representaba una desviación de la fe, sino una amenaza al bienestar espiritual de todo el pueblo de Israel. La fe cristiana enseña que la verdadera adoración debe centrarse únicamente en Dios. Cualquier intento de sustituir a Dios por algo más, aunque sea algo aparentemente inocente, puede corromper nuestra relación con Él. En la vida cristiana, la adoración se extiende más allá de los rituales. Se trata de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así como el profeta advirtió a Jeroboam sobre el futuro devastador de su idolatría,
nosotros también somos llamados a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que no estamos colocando ídolos en nuestro corazón, aunque estos ídolos sean cosas que consideramos inofensivas. El papel del profeta en este momento es crucial. A través de este profeta, Dios estaba buscando despertar la conciencia de Jeroboam y, por extensión, del pueblo de Israel. En tiempos de oscuridad espiritual, Dios levanta a sus siervos para traer un mensaje de esperanza y advertencia. Hoy, como creyentes, somos llamados a ser los profetas de nuestro tiempo, a hablar con valentía y verdad, a pesar de las consecuencias. La palabra de Dios sigue viva y activa, y su mensaje sigue siendo relevante. En nuestras propias vidas, Dios también nos envía advertencias a través de la Biblia, la predicación, las reflexiones cristianas y las meditaciones cristianas. Si no escuchamos, las consecuencias de nuestra desobediencia pueden ser devastadoras. El profeta no solo entregó el mensaje de juicio, sino que también habló sobre la futura restauración. Josías sería el rey que destruiría los altares de idolatría, restaurando la adoración verdadera y la justicia en la nación. Esta profecía de restauración nos recuerda que, aunque las consecuencias del pecado son graves, Dios siempre tiene un plan para redimir a su pueblo. El Evangelio de Jesucristo es ese plan de restauración, un plan que comienza con la salvación y continúa con la transformación espiritual. La historia de Jeroboam y el profeta no solo es una advertencia, sino también un recordatorio de que el arrepentimiento siempre abre la puerta a la restauración. Es importante que reflexionemos sobre cómo estamos respondiendo a los mensajes de Dios en nuestra vida. Dios puede enviarnos correcciones a través de diversas formas. Un versículo de la Biblia que nos habla al corazón, una predicación que nos desafía a cambiar, o incluso a través de las reflexiones cristianas que recibimos en momentos de meditación cristiana. La pregunta es, ¿estamos escuchando con humildad y dispuestos a cambiar? Si lo hacemos, experimentaremos la paz interior que proviene de la obediencia a Dios. La palabra de Dios no es solo un recordatorio de lo que está mal, sino también una invitación a volver al amor de Dios, a la adoración genuina y a la vida cristiana abundante. Así como el profeta desafió a Jeroboam a arrepentirse, hoy estamos llamados a confrontar nuestras propias faltas con la ayuda de la Biblia. La meditación diaria sobre las Escrituras y la oración sincera nos permiten conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando nos apartamos del pecado y nos acercamos a Él, podemos experimentar el poder transformador de su amor y gracia. La predicación del Evangelio sigue siendo una herramienta poderosa para guiar a las personas hacia la restauración y la salvación. Y cada cristiano tiene la responsabilidad de ser un testimonio vivo de la obra de Dios. Como el profeta de Judá, nosotros también estamos llamados a ser valientes en la proclamación de la verdad, a pesar de las dificultades que puedan surgir. No se trata de imponer un mensaje, sino de compartirlo con amor y sabiduría. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y restaurar nuestra relación con Él, y es un regalo que no debemos tomar a la ligera. Hoy, más que nunca, el mundo necesita escuchar la verdad de Dios, la cual nos llama a vivir en rectitud y a adorarle en espíritu y en verdad. Estamos respondiendo al llamado de Dios para ser esos mensajeros de esperanza y verdad en un mundo lleno de confusión. El momento en que Jeroboam intentó arrestar al profeta y su mano se paralizó de inmediato es uno de los episodios más impactantes y directos de la Biblia. Al intentar actuar con violencia contra el mensajero de Dios, recibió sin demora una intervención divina. Esta escena es una representación clara de cómo la ira de Dios puede manifestarse de manera instantánea e irreversible.
La parálisis de su mano no fue solo un castigo físico, sino una señal visible del poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas, incluyendo el corazón de los gobernantes más poderosos. Jeroboam, antes tan seguro de sí mismo y en su trono de poder, se vio impotente frente a la mano de Dios. El momento fue aterrador no solo para el rey, sino también para los soldados y súbditos que estaban a su alrededor. Un hombre que hasta entonces era visto como invencible y lleno de autoridad, fue de repente puesto en una posición de total humillación. Su mano, que antes le permitía ordenar y ejercer control, ahora estaba paralizada, incapaz de realizar cualquier movimiento. Esta es una demostración clara de que, sin importar lo que logremos en la tierra, cuando nos volvemos contra Dios, nuestra fuerza se vuelve insignificante. Este castigo inmediato nos enseña algo profundo acerca de la soberanía de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es justo y misericordioso, pero también es un Dios de juicio. El castigo de Jeroboam fue un acto de justicia divina, ejecutado sin demora. El castigo no fue un gesto de venganza, sino una respuesta directa a la desobediencia del rey. Dios, en su misericordia, no permitió que Jeroboam siguiera su camino de rebelión sin una intervención clara y rápida. Él no solo le advirtió, sino que también demostró que su autoridad es irrestrita y que nadie, por más poderoso que sea, está por encima de su juicio. Muchas veces, en nuestras vidas, esperamos que las consecuencias del pecado o de la desobediencia se tarden, pero la verdad es que Dios tiene el control absoluto sobre todo lo que sucede. Cuando nos apartamos de los caminos de Dios, ya sea por orgullo, desobediencia o cualquier otro motivo, Él tiene el poder de corregirnos de manera inmediata. Esto no significa que Él desee castigar a sus hijos, sino que Él quiere que nos volvamos hacia Él con un corazón arrepentido antes de que el mal se complete en nuestras vidas. El castigo inmediato de Jeroboam es una advertencia para todos nosotros. Dios no deja de llamarnos al arrepentimiento. La parálisis de la mano de Jeroboam también nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces intentamos controlar nuestras circunstancias y nos rebelamos contra los caminos de Dios sin darnos cuenta de que nos estamos poniendo en un camino peligroso? El orgullo y la rebeldía nos alejan de la verdadera paz interior, que solo puede ser hallada cuando nos sometemos a la voluntad divina. Cuando estamos lejos de Dios, nuestras fuerzas se vuelven limitadas. Nuestra mano, al igual que la de Jeroboam, queda incapaz de realizar las obras de justicia que Dios espera de nosotros. Es interesante observar que, a pesar de ser castigado de manera tan inmediata, Jeroboam no se arrepintió de su error, lo que nos lleva a reflexionar sobre la dura realidad del corazón humano. Incluso cuando somos confrontados directamente con las consecuencias de nuestras acciones, aún podemos negarnos a cambiar. Jeroboam, en lugar de reconocer la autoridad de Dios y volverse hacia Él, trató de actuar por su cuenta, aún con su arrogancia. Esto nos muestra que el problema no es la disciplina de Dios, sino la dureza de nuestro corazón frente a su corrección. La Biblia nos enseña que el corazón endurecido no permite que el arrepentimiento se manifieste, y esto solo conduce a más destrucción. El castigo de Jeroboam también ilustra una verdad espiritual importante. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos la capacidad de actuar conforme a su voluntad. La mano del rey, que representaba su autoridad y fuerza, quedó literalmente paralizada. Esto nos recuerda que, sin Dios, nuestras acciones son fútiles y no tienen valor eterno. Podemos estar haciendo muchas cosas en el mundo material, pero sin la orientación divina, todo lo que hacemos está destinado al fracaso. La verdadera fuerza viene de Dios.
Y cuando decidimos andar en sus caminos, nuestra vida se convierte en un reflejo de su voluntad soberana. Así, la lección de Jeroboam nos llama a la humildad. La verdadera sabiduría y autoridad provienen de Dios, y Él desea que vivamos en plena obediencia a Él. Cuando colocamos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, en lugar de confiar en Dios, terminamos fracasando. Sin embargo, cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, Él nos fortalece y nos guía. El castigo de Jeroboam fue un recordatorio de esto. Sin Dios, nuestra fuerza es inútil. En el momento en que su mano fue restaurada, después de su pedido de misericordia, Jeroboam tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero esto no fue suficiente para cambiar su corazón. El milagro, aunque un signo claro del poder de Dios, no logró transformar su vida. Esto nos enseña que los milagros y las intervenciones divinas pueden ser presenciados por todos, pero el arrepentimiento genuino solo viene del corazón que se rinde a Dios de manera verdadera. La misericordia de Dios está disponible para todos, pero se necesita una respuesta sincera para que ocurra la transformación. En nuestra vida cristiana debemos comprender que la verdadera restauración no proviene solo de un pedido de misericordia, sino de un cambio de corazón. La oración y la meditación cristiana deben usarse para cultivar un corazón humilde y dispuesto a seguir los caminos de Dios. Dios siempre está dispuesto a restaurar, pero el verdadero cambio comienza cuando reconocemos nuestra falla y buscamos su perdón de manera sincera. La historia de Jeroboam nos enseña que, a pesar de las oportunidades que Dios nos da, se necesita más que un pedido de ayuda. Se necesita una rendición total a su señorío. Después de la manifestación poderosa de la mano de Dios sobre Jeroboam, el rey, que en su arrogancia había desafiado al profeta, se vio frente a una realidad que no podía controlar. La parálisis de su mano fue un acto divino de juicio que dejó al rey sin palabras, sin poder y sin fuerzas. En ese instante, el orgullo que había sostenido su reino se desplomó, y Jeroboam se dio cuenta de que no podía enfrentarse a la soberanía de Dios. Es impresionante cómo, en medio de su humillación, Jeroboam reconoció la necesidad de misericordia. Lo que en un principio fue un rey lleno de ira y orgullo, ahora se convierte en un hombre desesperado, rogando por la restauración de su mano. Este cambio en su actitud refleja una verdad importante sobre la naturaleza humana. Aunque el corazón de una persona puede ser duro y resistente ante los juicios de Dios, la misericordia divina tiene el poder de ablandarlo en el momento justo. Jeroboam, al ver su impotencia, supo que solo Dios podía devolverle lo que había perdido, y en su desesperación pidió la restauración. Es fundamental entender que el acto de pedir misericordia no es simplemente una solicitud por un favor, sino un reconocimiento de nuestra total dependencia de Dios. Jeroboam, que antes pensaba que podía gobernar sin necesidad de someterse a la voluntad de Dios, ahora se encontraba frente a un dilema existencial. Su poder no significaba nada frente a la mano de Dios. Este mismo dilema se presenta a todos los seres humanos en momentos de crisis. A menudo, esperamos tener el control total de nuestras vidas, pero cuando nos enfrentamos a lo incontrolable, nos damos cuenta de que solo en la misericordia de Dios podemos hallar restauración. El Evangelio nos enseña que Dios es un Dios misericordioso, siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este principio se aplica no solo a la salvación, sino también a todas las áreas de nuestra vida. Dios está dispuesto a restaurarnos, pero primero necesitamos reconocer nuestra necesidad de su gracia.
La oración de Jeroboam, en este caso, no fue solo un pedido de restauración física, sino un reconocimiento tácito de que su vida, su reino y su futuro dependían completamente de la misericordia de Dios. Es curioso cómo, en su solicitud, Jeroboam muestra un cambio de actitud. Antes de este evento, su corazón estaba endurecido por el orgullo y la soberbia, pero ahora, frente a la intervención divina, su corazón fue tocado por la necesidad urgente de restauración. Este cambio nos recuerda que la misericordia de Dios no depende de lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino de su amor incondicional hacia nosotros. En nuestra vida cristiana, todos enfrentamos momentos de debilidad, donde nuestra capacidad de actuar y controlar la situación se ve limitada. Sin embargo, la misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que claman por Él con un corazón sincero. La misericordia de Dios no es solo un acto de compasión, sino también un acto de restauración. Jeroboam no solo pidió perdón por su desobediencia, también buscó una restauración de su fuerza, un regreso a la funcionalidad. Este principio también se aplica a nuestras vidas. Cuando pedimos perdón a Dios, no solo buscamos el perdón de nuestros pecados, sino que también deseamos ser restaurados y renovados en nuestra relación con Él. La salvación que Dios nos ofrece no es solo un acto de liberación del pecado, sino una oportunidad para restaurar todo lo que ha sido dañado en nuestra vida. En ese momento de petición, el profeta de Dios, lleno de compasión, oró por Jeroboam y su mano fue restaurada. Este milagro, tan inmediato como el castigo, nos recuerda que Dios es un Dios de milagros, pero lo más importante aquí es la revelación de la naturaleza de la misericordia divina. Dios no solo escucha la oración de aquellos que se arrepienten, sino que actúa de inmediato para restaurar lo que se ha perdido. Este principio es profundamente significativo para nuestra vida cristiana. Cuando nos acercamos a Dios en oración, no solo estamos pidiendo que nos perdone, sino también que restaure todas las áreas de nuestra vida que han sido afectadas por el pecado. La misericordia de Dios no es solo una respuesta pasiva, es un acto activo de restauración y renovación. Sin embargo, la restauración no siempre lleva a una transformación completa. Aunque Jeroboam vio su mano restaurada, su corazón continuó endurecido. Este es el gran desafío que enfrentamos como creyentes. La transformación no depende solo de los milagros, sino de una disposición genuina a cambiar. La verdadera restauración no se limita a un evento externo, como un milagro físico. Es una transformación interna que requiere un cambio profundo en nuestro corazón. En la vida cristiana debemos aprender que los milagros y las intervenciones divinas pueden ser señales poderosas de la gracia de Dios, pero solo un corazón arrepentido puede experimentar una verdadera transformación. Jeroboam, aunque vio la restauración de su mano, no se arrepintió verdaderamente. Esta falta de arrepentimiento genuino muestra cómo la misericordia de Dios, aunque disponible, no siempre es recibida de la manera en que Dios lo desea. La misericordia de Dios es un regalo que debemos recibir con un corazón contrito, dispuesto a cambiar. La historia de Jeroboam nos recuerda que, aunque la misericordia de Dios está disponible para todos, solo aquellos que realmente se arrepienten y se someten a su voluntad experimentan una transformación verdadera. A pesar del milagro inmediato que restauró la mano de Jeroboam, lo más sorprendente de toda esta historia es la falta de arrepentimiento genuino por parte del rey. Después de haber experimentado una intervención divina tan clara y poderosa, uno pensaría que Jeroboam habría reflexionado profundamente sobre su comportamiento y se habría vuelto a Dios con un corazón sincero. Sin embargo, su respuesta fue completamente diferente. En lugar de reconocer su
Error, arrepentirse y cambiar su corazón, Jeroboam continuó en su camino de rebelión. Este hecho subraya una verdad espiritual crucial. El arrepentimiento no es simplemente una acción superficial o un gesto aislado. Es un cambio profundo y transformador del corazón que debe venir de dentro hacia afuera. Jeroboam, tras recibir la misericordia de Dios, no cambió su actitud. En lugar de rendirse ante la soberanía de Dios, continuó con su agenda personal, guiando al pueblo de Israel por el camino de la idolatría. Este rechazo al arrepentimiento nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, el simple hecho de pedir ayuda o recibir un favor divino no garantiza que realmente cambiemos. La falta de arrepentimiento de Jeroboam nos muestra cómo el corazón humano puede ser terco y resistente, incluso cuando se enfrenta a la claridad de la justicia divina. A veces, Dios en su misericordia nos da oportunidades para cambiar, pero el corazón endurecido no está dispuesto a aceptar esos llamados. En la vida cristiana vemos que el arrepentimiento genuino es uno de los pilares fundamentales para vivir una vida transformada. El arrepentimiento no es solo una petición de perdón, sino una decisión consciente de abandonar los caminos del pecado y volver a Dios. Como se menciona en Hechos 3:19, arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Esto implica un giro completo en la dirección de nuestra vida. No se trata solo de lamentarse por las consecuencias de nuestros errores, sino de cambiar radicalmente nuestra actitud hacia el pecado y hacia Dios. Jeroboam, lamentablemente, no pasó por ese proceso. Aunque recibió un milagro, su corazón no se suavizó y su arrepentimiento nunca fue genuino. Este punto es crucial para entender la diferencia entre la gracia de Dios y la respuesta humana. Dios extiende su misericordia a todos, pero es nuestra disposición a arrepentirnos lo que marca la diferencia. La Biblia enseña que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Jeroboam, al no confesar sus pecados y no apartarse de su mal camino, quedó atrapado en su propio ciclo de rebelión. Dios le dio la oportunidad de cambiar, pero su resistencia al arrepentimiento lo llevó a una vida vacía y llena de más juicio. La historia de Jeroboam también nos recuerda que los milagros y las intervenciones divinas, aunque poderosas, no son suficientes para cambiar un corazón endurecido. El pueblo de Israel pudo haber visto la restauración de la mano de Jeroboam, pero eso no fue suficiente para transformar el corazón del rey. De la misma manera, no podemos depender únicamente de milagros o experiencias religiosas para cambiar nuestra vida. El verdadero cambio proviene de un corazón dispuesto a rendirse a la voluntad de Dios. Es importante que reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos genuinamente y a dejar atrás nuestras malas decisiones? ¿O seguimos resistiéndonos a la corrección de Dios? El arrepentimiento es un acto de humildad que nos permite alinearnos con el propósito divino. Jeroboam, al negarse a arrepentirse, perdió la oportunidad de experimentar una verdadera restauración. Al igual que él, si cerramos nuestro corazón a la obra transformadora de Dios, nos arriesgamos a continuar en nuestra rebelión. Pero, si nos humillamos ante Él, podremos encontrar paz interior, restauración y una vida cristiana abundante. Este es el desafío que enfrentamos todos los días. Todos somos propensos a la desobediencia, pero la clave para una vida cristiana genuina es reconocer nuestras faltas, arrepentirnos sinceramente y permitir que Dios trabaje en nosotros. De lo contrario, nos arriesgamos a quedarnos atrapados en un ciclo de pecado y juicio, tal como sucedió con Jeroboam. La historia de Jeroboam no termina con su rechazo al arrepentimiento. Al contrario, su falta de
Cambio de corazón abrió la puerta a una serie de juicios divinos que afectarían no solo su vida, sino también la de su pueblo. Dios, en su justicia, no permite que la rebelión persista sin consecuencias. La desobediencia a Dios siempre tiene un precio, y Jeroboam, al seguir su camino de idolatría y rechazo a la corrección, se encaminó hacia más juicios divinos que afectarían a generaciones futuras. El rechazo del arrepentimiento de Jeroboam es una de las lecciones más poderosas de toda esta historia. Cuando nos negamos a rendirnos a la voluntad de Dios, no solo nos estamos alejando de Él, sino que estamos sembrando semillas de destrucción que pueden perdurar mucho más allá de nuestras propias vidas. En la Biblia, vemos que las decisiones de un líder pueden tener un impacto generacional. La rebelión de Jeroboam no solo afectó su reinado, sino que estableció una semilla de idolatría que perduró en el reino del norte, trayendo consigo más juicios de Dios sobre la nación. Este principio de que las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas es un llamado a la reflexión para todos nosotros, especialmente para los que tienen responsabilidad sobre otros. Como líderes, padres, amigos o cualquier persona con influencia sobre otros, nuestras decisiones pueden afectar el camino espiritual de aquellos que nos rodean. Jeroboam, al elegir el camino de la rebelión, dejó una marca indeleble en el pueblo de Israel. Las generaciones futuras sufrirían las consecuencias de su falta de arrepentimiento. Esta verdad bíblica se aplica a nuestras vidas. Cuando tomamos decisiones que nos alejan de Dios, no solo nos estamos afectando a nosotros mismos, sino que también influimos en los que nos rodean. Dios, en su justicia, no permitió que Jeroboam escapara de las consecuencias de su pecado. Aunque Dios le dio oportunidades para arrepentirse, la terquedad del rey lo llevó a endurecer su corazón cada vez más. Esto nos muestra que la paciencia de Dios tiene un límite. Su misericordia es infinita, pero la desobediencia persistente puede resultar en juicios inevitables. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios, por su amor, trata de corregir a su pueblo, pero cuando ese pueblo persiste en el pecado, las consecuencias son inevitables. Jeroboam fue advertido, pero él prefirió seguir su propio camino, y por ello el juicio de Dios se hizo más cercano. Este es un llamado a todos nosotros a no tomar la misericordia de Dios a la ligera. Aunque Él es paciente y generoso, también es un Dios justo. La Biblia nos dice que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Y si continuamos en el pecado sin arrepentirnos, las consecuencias serán inevitables. Dios, en su justicia, actúa para proteger a su pueblo de la destrucción, pero cuando elegimos el camino de la rebelión, nos alejamos de su protección. Además, el camino de Jeroboam hacia más juicios divinos nos muestra cómo la rebelión nunca afecta solo al individuo, sino a toda una nación. En este caso, el pecado de Jeroboam llevó a Israel a un ciclo de idolatría y juicio. Dios, en su amor y justicia, no solo castiga al pecador, sino que también corrige a todo el pueblo para que se aparten de sus malas prácticas. Esta es una advertencia para nosotros como iglesia. Si permitimos que la rebelión y el pecado persistan en medio de nosotros sin confrontarlos, nos estamos exponiendo a las consecuencias colectivas del pecado. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad, y cuando nos alejamos de su voluntad, no solo nos afectamos individualmente, sino que podemos poner en riesgo la salud espiritual de toda la comunidad. La historia de Jeroboam también nos recuerda que el juicio de Dios no siempre es inmediato, pero es seguro. A veces, podemos pensar que debido a la aparente falta de consecuencias, Dios no está prestando atención. Sin embargo, la Biblia es clara.
El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Gálatas 6:8. No importa cuánto tiempo pase, el juicio Llegará. de Dios, y no será una sorpresa para aquellos que han persistido en la desobediencia. A veces, podemos pensar que estamos escapando de las consecuencias de nuestras decisiones, pero la justicia divina siempre se cumple en su debido tiempo. Por último, la historia de Jeroboam nos invita a reflexionar sobre cómo podemos evitar caer en el mismo ciclo de rebelión. La única manera de romper el ciclo del pecado y el juicio es a través del arrepentimiento genuino. Cuando reconocemos nuestras faltas y nos volvemos a Dios con un corazón sincero, Él está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Sin embargo, si persistimos en nuestra desobediencia, nos estamos preparando para más juicios divinos, como ocurrió con Jeroboam. La invitación de Dios es clara: arrepentidos y convertíos para que seamos restaurados. Pero esta restauración solo puede ocurrir cuando nos apartamos del pecado y volvemos al camino de la obediencia. Aunque la historia de Jeroboam está marcada por decisiones trágicas y una constante resistencia a la corrección divina, siempre existe un hilo de esperanza en la narrativa bíblica. La restauración final, que se describe en la profecía de la destrucción del altar idolátrico, que sería llevado a cabo por el rey Josías, es una muestra de que incluso en medio del juicio, Dios ofrece restauración. Aunque Jeroboam no aprovechó la oportunidad de arrepentirse, el futuro del pueblo de Israel no estaba sellado, porque Dios tenía un plan para restaurar a su pueblo y purificarlo de la idolatría. El hecho de que Josías fuera anunciado como el rey que destruiría los altares idólatras es una clara declaración del plan de restauración de Dios. La historia nos enseña que, aunque las generaciones se vean afectadas por el pecado de un líder, el propósito divino siempre prevalecerá. Dios, en su justicia, permite que haya juicios y consecuencias, pero su misericordia también se extiende para traer restauración. La profecía sobre Josías es un recordatorio de que, aunque el pecado puede durar por un tiempo, la justicia de Dios prevalecerá, y con ella la restauración de su pueblo. Es importante destacar que la restauración divina no se limita a un solo individuo, sino que afecta a toda una comunidad. La destrucción de los altares idólatras por parte de Josías simboliza la purificación de toda la nación. En la vida cristiana, esto nos recuerda que la restauración no es solo para nosotros como individuos, sino que también implica una restauración colectiva. Como pueblo de Dios, estamos llamados a vivir en santidad, no solo para nuestro beneficio, sino también para el bien de nuestra comunidad. La restauración de la Iglesia y la sociedad comienza con un arrepentimiento colectivo y un regreso sincero a la adoración verdadera a Dios. La restauración final también nos invita a mirar más allá de la historia de Jeroboam y Josías, hacia el cumplimiento definitivo de la restauración en Jesucristo. El Evangelio nos enseña que, a través de la muerte y resurrección de Cristo, Dios ha ofrecido una restauración completa para la humanidad. La obra redentora de Jesús no solo restauró nuestra relación con Dios, sino que también nos abrió el camino hacia una vida nueva y transformada. A través de la cruz, Dios ofrece a cada uno de nosotros la oportunidad de experimentar una restauración total, no solo de nuestras vidas individuales, sino también de nuestra relación con Él y con los demás. Así como Josías purificó a Israel de la idolatría, Jesús nos purifica de nuestros pecados y nos llama a vivir una vida de obediencia a Dios. A través de la fe en Jesucristo, experimentamos una restauración completa. Nuestros pecados son perdonados, nuestra relación con Dios es restaurada y recibimos el Espíritu Santo para guiarnos en el camino de la verdad y la justicia.
En este sentido, la restauración final de la que habla la Biblia no es solo un evento futuro, sino una realidad presente para todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús. La restauración final también implica un llamado a vivir en obediencia. Josías, después de purificar el reino, renovó el pacto con Dios, guiando al pueblo a seguir los mandamientos divinos. La restauración no es solo un acto de restauración externa, sino también un compromiso interno con la obediencia a la voluntad de Dios. De la misma manera, nuestra restauración en Cristo implica un cambio de corazón y una dedicación sincera a vivir de acuerdo con su palabra. La verdadera restauración no es solo un evento momentáneo, sino un proceso continuo de crecimiento y obediencia en la vida cristiana. Finalmente, la restauración final es también una promesa de esperanza para todos nosotros. En este mundo lleno de dificultades, injusticias y caos, podemos confiar en que Dios tiene un plan de restauración para todos los que se arrepienten y creen en su Hijo. A pesar de los errores y fracasos del pasado, Dios siempre está dispuesto a restaurar y sanar nuestras vidas. A través de Jesucristo podemos experimentar una restauración completa, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestra comunidad y nuestro mundo. La restauración final de Dios está cerca y es un recordatorio constante de su fidelidad y amor. ¿Qué harías si pudieras evitar los mismos errores que Jeroboam y su vida de rebelión? ¿Estás listo para arrepentirte y tomar una decisión firme por la restauración en tu vida? Comparte en los comentarios tu opinión sobre este video y cuéntanos si alguna vez has sentido la lucha entre el orgullo y la necesidad de cambio. Además, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas contenidos que pueden transformar tu vida espiritual. Te invitamos a ver el siguiente video que aparecerá en tu pantalla, porque no querrás perderte más revelaciones poderosas que tenemos preparadas para ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.